Ya tenemos el cuadro del torneo Conde de Godó en Barcelona, así que vamos a irlo analizando porque es absolutamente, oye, interesante cuanto menos, porque aquí tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que analizar. Tenemos la vuelta de Rafa, tenemos también la duda, todavía si estará o no Carlos Alcaraz. De momento, los dos Magic aparecen en el cuadro, lo cual nos permite tener un poco de esperanzas de que puedan jugar el torneo. Vamos a ver el camino que tiene cada uno. Respiramos tranquilos, ¿no? Porque las sensaciones de momento que nos llegan desde Barcelona son buenas en el caso de Nadal. En el caso de Alcaraz, como hemos comentado en varias ocasiones, pues no será hasta el domingo por la tarde cuando llegue allí a la pista central del Conde de Godó. Pero creo que los dos pueden estar contentos con sus cuadros. Pueden estar contentos con los caminos que van a tener. Y ya desde la primera ronda en el caso de Nadal va a tener una interesante piedra de toque para medir dónde está verdaderamente su nivel. Si es capaz de mantener el tipo contra un jugador del top 60, 70 del fondo de la pista, o si ni tan siquiera nos podemos ilusionar con eso. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ojo con el camino que viene por delante, amigos, que va a dejar lugar a la esperanza, a más de uno, me parece. Si te parece, vamos con el primer cuadrante que tenemos por aquí. Tenemos a Carlos Alcaraz, que va a debutar con el ganador del partido entre Luca Banasche y Sisen Sang. Para mí es un inicio bueno. Es verdad que Luca Banasche, creo que si estuviera 100% fino como venía compitiendo hace un año, para mí sería una ronda, por lo menos a la que prestara bastante atención, para ponerle toda la atención. Pero viene regular este año, por lo menos en el inicio de temporada de Luca Banasche no está siendo nada bueno. Y Sisen Sang también para mí en tierra es bastante... pierde un poco, yo creo, enteros para lo que puede ser como peligro para primera ronda. Yo creo que una buena inicio de torneo para Carlos Alcaraz, ¿no? Buen inicio de torneo, la verdad. Yo daría como ligeramente favorito a Banash, porque es verdad, como tú dices, ¿no? Que Xi Zhang es un jugador pues muy regular, muy guadianesco en cierto modo. Es verdad que tiene todo el tenis del mundo para doblegar a cualquiera del fondo de la pista, porque pega la pelota durísimo, pero tal como puede hacer eso, también desaparece durante tramos del partido, ¿no? Y en el francés tenemos un jugador tremendamente regular, con un tenis no demasiado vistoso, pero capaz de convertir los partidos en maratones. No sé si mucha gente recordará que el duelo contra Djokovic en Banja Luka el año pasado, donde le plantó mucha cara, ahí creo que eso fue su primer gran partido de cara al público, y desde entonces, pues bueno, la progresión está siendo lenta, ¿no? No está siendo tampoco tan rápida como alguno podría esperar, que es lo normal, ¿no? Cuando hablamos de un jugador que no tiene tampoco un golpe ganador que destaque por encima de los demás. Es un jugador sólido, consistente, rocoso, y veremos si esa consistencia consigue derribar a Xi Jinping. En cualquier caso, para Carlos es un muy buen debut, pase lo que pase y gane quien gane ese primer partido. En tercera ronda iría con el más o menos o Chorich o Facu Díaz Acosta. También aparece por ahí Dani Rincón, pero yo a día de hoy Dani Rincón no lo metería a la misma altura de Chorich o Díaz Acosta. Díaz Acosta ganó el torneo de Buenos Aires en Argentina. Y lo que siempre decimos, ¿no? No es lo mismo competir en Sudamérica que luego en Europa, ¿no? Eso es otra historia totalmente distinta. Para mí también vuelvo a decir, yo pondría por delante a Chorich que a Facu Díaz Acosta, la verdad, a día de hoy para este torneo. Pero creo que son dos buenas primeras rondas para un Carlos que puede llegar entre algodones. Repetimos, Alcaraz este domingo 14 va a decidir si juega o no juega Barcelona. Todo apunta, según ha dicho el diario Marca, que las sensaciones son buenas. Jugaría. Para mí son dos buenas primeras rondas para iniciarse. Eso sí, en cuartos de final, para lo que le podría tocar, creo que ha tenido bastante mala suerte. Bastante mala suerte. ¿Por qué? Le ha tocado el peor cuarto finalista que le podía tocar, como es Stefanos Tsitsipas, finalista aquí, de hecho, precisamente el año pasado, y que de momento está en semifinales de Monte Carlo. Para mí este es el peor cuarto de final que le podría tocar. También está por ahí el nombre de Lorenzo Musetti, que también puede meter, infundir respeto. Esta ronda para mí es la clave para Carlos, porque puede venir como de un poco entre algodones, dos primeras rondas que no son demasiado exigentes, y de buenas a primeras, ¡pum! Musetti o Tsitsipas. Ahí así para mí es duro, Magic. Sí, pero yo soy optimista también si llegamos a ese punto, porque al final Carlos tiene completamente dominado a Tsitsipas. Lo tiene en el cara a cara particular, sabe perfectamente cómo jugarle, sabe perfectamente cómo atacar sus debilidades y lo ha hecho en repetidas ocasiones sin ir más lejos aquí. De hecho, en el Godó le derrotó en el año 2022 y le derrotó el año pasado, en el año 2023, en la final. Entonces, es verdad que si miramos puramente, únicamente, estado de forma y capacidades en tierra batida, Tsitsipas era el cuarto finalista más peligroso de los que le podía tocar por cabeza de serie, por ranking.
es completamente cierto, pero le toca a Alcaraz, y Alcaraz sabe perfectamente cómo derrocarle. Sería interesante, sería bonito verle otra vez contra Musetti en tierra batida. Le ganó en Miami, pero recordemos que aquel duelo en la final de Hamburgo en tierra se lo llevó el italiano, y de cara a la tercera ronda, como tú comentabas, yo creo que bastante bien. Borna Choric no está en su mejor momento de forma, ni mucho menos. Facu Díaz a costas del título en Buenos Aires, pues también está, yo creo que aprendiendo un poco a lidiar con la consistencia y la regularidad que requiere el circuito ATP semana tras semana, y con los largos desplazamientos que también requiere. Y yo creo que son dos buenas primeras rondas para Carlos, no demasiado exigentes si está mínimamente a su nivel. Y en cuarto de final, por estado de forma de Tsitsipas, sí podría ser duro, pero yo ciertamente vería ese partido con mucho optimismo, con unas lentes muy optimistas, porque si hay un jugador que ataca perfectamente las debilidades de Stefanos es Carlitos. Vamos a ver con el segundo cuadrante, este que aparece aquí abajo. Lo pongo más grande para que lo podáis ver mejor, porque aquí ya aparece el nombre de nuestro Rafa Nadal, que teníamos unas ganas tremendas de verle regresar. Y Rafa va a tener como primer rival a Flavio Cobolli, el italiano, jugador joven, jugador un poco descarado, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, no rehuye, no tiene miedo a nada. De hecho, lo vimos en primera ronda el año pasado contra Carlos Alcaraz en Roland Garros. Después de los nervios iniciales se soltó, empezó a atacar la red, empezó a jugar mucho más agresivo, le puso en problemas a Carlos Alcaraz, jugador que viene creciendo también muy bien el último año. Y que, sobre todo, Magic le va a dar mucho ritmo desde el fondo. No sé yo cómo va a afrontar Flavio el tema de jugar contra Rafa. No sé si se puede empequeñecer un poco o no. Yo creo que, por lo que le hemos visto, que no creo que tenga, digamos, problemas en eso. Yo creo que va a ir con todo hacia adelante. Pero buen inicio para Rafa para agarrar ritmo desde el fondo ante un jugador que seguro no le va a dar mucho ritmo, mucho intercambio, y ver cómo está Rafa en ese sentido. Creo que es una buena primera ronda y a mí me gusta, porque Cobolli forma parte de esa generación de jugadores que ha crecido viendo a Nadal, que ha crecido viendo el aura de Rafa Nadal. Y enfrentarte a Rafa en su primer partido en 3 meses, con una pista central que va a estar volcada con él, que lleva su nombre, algo te tiene que tocar la moral, ¿no? Pienso yo. Entonces, más allá de lo anímico y de lo psicológico, a nivel tenístico, es un buen partido para Rafa. Es un buen partido para ver hasta qué punto su derecha con spin sigue haciendo daño a un jugador que tiene un muy buen revés y que además entra bastante bien con el revés de arriba hacia debajo, ¿no? Jugando a bote pronto. A Cobolli se le da muy bien. Como tú decías, un tipo descarado, un tipo que puede hacer un poquito de todo en pista, pero que se va a enfrentar a una velocidad de pelota y unas revoluciones de bola que jamás se ha enfrentado antes. Veremos cómo está físicamente Rafa, veremos hasta qué punto su saque puede hacer y marcar las diferencias. Si no lo consigue, pues se le va a hacer el partido un poquito cuesta arriba, será una batalla un poco más física y ahí veremos también cómo está a nivel físico. Pero de lo que le podía tocar, porque podía tener a un Fabio Marozsan en primera ronda, porque podía tener a un Matteo Arnaldi en primera ronda, de lo que le podía tocar, yo creo que es un buen debut por esa circunstancia, por lo joven que es Cobolli, porque no ha tenido un partido tan importante en toda su vida y porque yo creo que tiene el tenis Rafa para hacerle daño desde el fondo de la pista. En segunda ronda iría contra Alex de Miñaur, sí o sí, si gana. De Miñaur para mí es duro. Ya es cierto. Hombre, No, a ver, no queda otra. Le tenía que tocar un claro. cabeza de serie, sí o sí. Y en este caso, pues le ha tocado a Alex de Miñaur. Le podía haber tocado a Carlos Alcaraz, si pasa o lo que sea. Bueno, le ha tocado de Miñaur. ¿Cómo ves tú este duelo en el caso de que Nadal gane a Cobolli? Para ilusionarse. Porque primero tenemos que proyectar que Rafa le gana a Cobolli. Y claro, eso es proyectar bastante viendo que hace 4 días perdía un solo entrenamiento contra el 298 del mundo. Pero bueno, vamos a ponernos en el mejor escenario, ¿no? Que las sensaciones son buenas, que Rafa a nivel de movilidad lateral pues cumple y gana, aunque sea de forma aguerrida, a Cobolli. Contra de Miñaur es un escalón completamente diferente, es una piedra de toque completamente diferente. Y es un partido para el que Rafa no partiría como favorito. Dicho esto, ¿es un jugador al que Nadal le puede hacer daño en tierra batida? Totalmente, totalmente. Es un cuadro con el que te puedes ilusionar, porque si ganas a de Miñaur parece que hasta semifinales no hay ninguna bomba, por así decirlo, en el cuadro. También, completamente. Entonces, partiendo de la base de que Rafa no sería favorito, es un duelo en el que sabes que vas a jugar muchísimo desde el fondo de la pista. De Miñaur sabe cómo ganarle a Rafa, esto hay que decirlo. Le ha ganado en la United Cup y sabe... A veces tiene ese tenis también descarado, ¿no? De tomar la pelota a bote pronto prácticamente y quitarle espacio y tiempo a Nadal, pero es tierra batida. Tierra batida y hay muchos condicionantes que rodearían ese partido y no estaríamos jugando en la United Cup en casa en Australia. Entonces, bueno, creo que es un cuadro para ilusionarse. No sería favorito contra de Miñaur, pero sí sería ya el barómetro total y absoluto, ¿no? Porque al final hablamos, José, de un jugador top 10. Ya. Si Nadal se mida de Miñaur es probarse contra un top 10 en un estado de competición absoluto.
y eso sí que nos podría dar respuestas bastante fidedignas de cómo está Rafa. Este sábado ha entrenado con Andrei Rublev y en el primer set que han jugado le ha ganado Rafa 6-1 a Andrei Rublev. Sí. Digo, para saber un poco qué condiciones puede llegar Rafa. De Miñour lo bueno que tiene para mí que no es el mejor restador del circuito, creo que al resto no le puede hacer tanto daño para como está Rafa con el saque, y que desde el fondo para mí no tiene un golpe definitivo. Y por ahí pues se le puede meter mano, va a ser mucho intercambio de fondo, a ver quién es el mejor a nivel intercambio desde el fondo. Contra Djokovic le vimos en Monte Carlo desde el fondo siendo bastante inferior a Novak. Así que no sé, vamos, yo creo que no está nada mal el cuadro que le puede tocar. Luego en tercera ronda, uno de los dos tres, o Altmaier, o Popyrin, o Arthur Fils. De estos tres, ¿alguno te mete especial miedo en el caso hipotético de que Nadal llegue a esa tercera ronda? No, porque más allá de Miñour no hay ningún jugador de su nivel hasta unas hipotéticas semifinales. Porque Arthur Fils ya le conoce perfectamente, entrenó con él en Kuwait antes de volver al circuito a principios de año y tampoco está viviendo una buena temporada Arthur Fils. Está yo creo que adecuándose también a las exigencias del circuito en su primer año completo como profesional. Y entre Altmaier y Popyrin, bueno, son muy buenos jugadores los dos, la verdad. Pero si le hubieran tocado a Nadal, tanto Altmaier como Popyrin en primera ronda, podría estar también contento. Quizás Popyrin no tanto, viene a hacer octavos de final en Monte Carlo, es un jugador que con la derecha es muy peligroso. Recuerdo ya que se midió una vez a Rafa en Roland Garros. ¿En Madrid? Sí. Recuerdo, al partido de Roland Garros lo recuerdo porque le complicó mucho a Rafa el primer set. Lo llevó al tiebreak y fue él quien dominó los intercambios. Lo que pasa es que en el tiebreak, pues Rafa es mucho Rafa, ¿no? Pero, más allá de eso, yo creo que si avanza contra de Miñour, que repito, nos estamos poniendo en un hipotético importante, que esto no es nada, no damos nada por sentado, pero si avanza contra de Miñour, yo creo que puede soñar, puede ser optimista hasta unas hipotéticas semifinales. En cuartos de final cruzaría Rafa si llega con Davidovich, Mahak, Dusan Lajovic, Hugo Humbert o uno de la fase previa. Volvemos a decir, Davidovich no viene en buen momento, viene de sufrir problemas, molestias físicas. Mahak es el que más me puede encajar por ahí, por cómo viene. Hugo Humbert, pese a que ha hecho cuartos de final en Monte Carlo, para mí en tierra pierde bastantes enteros. Dusan Lajovic sí que es un buen jugador en tierra, ha hecho ya final en Monte Carlo. Poco incertidumbre por aquí, pero como tú dices, se le puede meter mano al cuadro en el caso de que Nadal llegue a esas rondas. Bueno, vamos con rápidamente la parte baja del cuadro, luego podemos ir con nuestros cuartos, semifinales y final. En la parte, el tercer cuadrante de este torneo de Conde Godó de Barcelona, creo que bastante favorito Casper Ruud, ya no solo por cómo viene en esta fase de la temporada, sino por el cuadro que yo creo que le ha tocado. Albert Ramos o Alexander Müller para mí bastante buenos. Thompson, Munar o Nishioka para mí es un inicio de torneo que ni pintado para el noruego. Y para mí, ¿con quién podría cruzar en esos cuartos de final? Sea Baez, Arnaldi o Nico Jarry. Yo entre esos nombres, para mí yo te destaco el del chileno. Creo que puede ser un buen cuadro para que el chileno avance y haga cositas en Barcelona. El gran tapado, te diría yo, de la parte baja del cuadro, el bueno de Nico Jarry. Seba Baez tiene mucho que demostrar en la gira europea. En Sudamérica fue una auténtica bestia, ganando títulos, pero ahora le toca demostrar y curtirse en los torneos que verdaderamente marcan la gira de tierra, o que por lo menos te preparan para Roland Garros, ¿no? Que tienes ese objetivo en mente, ¿no? No quiero decir que no sean importantes Río y demás, pero aquí tiene que demostrarse a Baez, ¿no? Y sería interesante eso de lo contra Jarry. Dicho esto, muy buen cuadro para Casper Ruud. Yo creo que quizás la gran pregunta es cómo vendrá de desgaste tras Monte Carlo, donde está en semifinales, donde bueno, pues va a llegar lejos y no va a tener tanto tiempo de recuperación, pero más allá de eso, incluso mirando más abajo, ¿no? Ha evitado a Alcaraz, ha evitado a Tsitsipas incluso en cuartos de final, que sí que podría ponerle bastantes dificultades. Yo creo que es un poquito la parte baja del cuadro está abierta para que los grandes especialistas en tierra batida demuestren por qué lo son, ¿no? Y Casper Ruud encaja perfectamente en esa categoría. Vamos ya con el último cuadrante, este de aquí abajo. Y tenemos a Karen Khachanov y Andrei Rublev como los jugadores de mayor ranking favoritos para llegar a esa semifinal final, ¿no? Quiero destacar un partido muy interesante como es el de Martín Landaluce, que ha recibido wildcard, va a enfrentar a Fabián Marozsan. Creo que, al igual que sucedió en Miami cuando se enfrentó a Shelton, creo que es un partido para, oye, seguir aprendiendo y medirse ante un jugador que es favorito frente a él, que viene fuerte y que viene con confianza y que se puede crecer. No sé tú cómo ves este debut para Tintín. Yo lo veo complicado para ganarlo, pero quizás para soñar, ¿no?
Para mí era el peor jugador posible en una primera ronda, Marozsan. De hecho, creo que está de los primeros en no ser cabeza de serie. Pero, como tú dices, puede ser un aprendizaje muy valioso. Luego tendría también a Echeverry, que es una piedra durísima de toque en tierra batida, ¿no? Entonces, bueno, es un cuadro simplemente para pensar en tomar rodaje en los grandes escenarios, en ver la evolución que ha tenido desde el año pasado hasta este, donde el año pasado estuvo muy verde contra los mejores. Este año yo creo que en Miami demostró que puede competirles mucho mejor y que la evolución está ahí, no tan estelar como la de Carlos o como la de otros nombres, pero hay una buena evolución en el andaluce. Y en esa parte baja del cuadro la veo también un poco abierta, ¿no? Rublev no viene nada bien, es un buen torneo, una buena oportunidad y un buen cuadro para demostrar que sigue siendo candidato a llegar lejos en los torneos de tierra batida. Y también, oye, nombres como el de Echeverry, como el de Cameron Norrie, para mí buenos tapados, ¿no? A ver también Bautista, que debuta contra Safiuddin, luego contra Khachanov, ahí intentando también volver por su fuero el castellonense. Bueno, muchos tapados en esa parte baja del cuadro, donde yo quizás destacaría a Casper Ruud, pero donde realmente está todo muy abierto para casi cualquiera. Venga, vamos con las predicciones. Predicciones fresquitas. Vamos con las semifinales de la parte alta del cuadro. Por aquí arriba. ¿Quién ves tú? A ver. Ya, así de una, ¿no? Sin pensarnos las dos veces. En seco. Yo... Carlos Alcaraz, Rafael Nadal. Hostia. Hostia, vienes fuerte, ¿eh? Vienes fuerte, ¿eh? El corazón te puede, ¿eh? Sujétame el cubata, ¿no? Carlos Alcaraz, Rafael Nadal. Yo te digo Alcaraz-Lajovic. Alcaraz-Lajovic. Ojo, ¿eh? También es apostar fuerte, ¿eh? No te has quedado corto, ¿eh? Que Lajovic viene haciendo un año terrible, ¿eh? Pero bueno. Alcaraz de Miñour, perdón. Alcaraz de Miñour. Alcaraz de Miñour, perdón. Oh, lo siento, Lajovic. No, lo siento. No, hombre, no. Alcaraz-Lajovic. ¿Y por abajo? Alcaraz-Lajovic o de Miñour, entonces. Perdón, de Miñour. De Miñour, Carlitos. Vale. Y por la parte baja, Nico Jarry, Karen Khachanov. Hostia, te has cargado Ruud, ¿eh? Sí. Yo te digo por abajo Ruud. Y a Rublev. Ruud Khachanov. Final Ruud Alcaraz. Muy bien. Te la compro. ¿Sí? Te la compro. Pero... No te la compro porque no he puesto a Ruud, pero vale. podría ser perfectamente, ¿no? Yo te tiro final Carlos Alcaraz, Nico Jarry. Bueno, joder, no está nada mal. Enfrentamiento de nuevo entre dos jugadores que tienen una bonita historia entre ellos. Me gustaría mucho, la verdad. Pues amigos, ahora vosotros en comentarios nos dejáis semifinalistas, finalistas, ganador y cómo veis el cuadro de Carlos y de Rafa. Oye, sobre todo, especial atención, ¿cómo veis el cuadro que tiene Rafa? Por si puede o no puede avanzar un par de rondas, ¿cómo lo veis vosotros? Amigos, muchas gracias como siempre, nos vemos en más vídeos.